¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta transmisión de esta reflexión devocional muy breve, fundamentada en este libro que nos ha ayudado tanto, al menos a mí, que ya lo terminé por segunda vez, en donde el pastor David Platt nos habla de una manera tan radical de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido, de lo que realmente significa el Evangelio conforme a lo que el Señor nos dio. Te voy a leer de la página 54, 55 y 56 brevemente lo que el pastor Platt recogió, que me parece muy al lugar, muy oportuno con el tiempo en que estamos viviendo el día de hoy. Se llama Un cuadro diferente esta reflexión devocional. Sin embargo, cuando abro el libro de los Hechos, escribe el pastor Platt, en el Nuevo Testamento, y observo el cuadro de la iglesia allí, veo imágenes muy distintas. Cuando habla de esto, el pastor Platt está hablando no habla de grandes multitudes, no habla de grandes edificios, ¿verdad? No habla de grandes equipos, no lo había entonces, pero tampoco es el modelo de Dios. Continúa y dice: veo un pequeño grupo de discípulos tímidos amontonados juntos en el aposento alto. Saben que necesitan el poder de Dios. Son galileos, menospreciados por las clases altas de Jerusalén, como personas del vulgo, de clase baja, campesinos y analfabetos. De este grupo depende la expansión del cristianismo. ¿Y qué hacen? No planifican estrategias. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. No están ocupados poniendo la fe en sí mismos, ni confiando en su capacidad. Están suplicando el poder de Dios y están seguros de que no lograrán nada sin su provisión. Entonces, Dios envía su Espíritu con poder y todo cambia. Estos galileos analfabetos comienzan a predicar el Evangelio en tal diversidad de idiomas que todos pueden entender. La multitud queda impactada y Pedro se pone de pie para predicar a Cristo. Pedro, que pocas semanas antes sintió miedo de admitir que conocía a Jesús, ahora se levanta bajo el poder de Dios ante miles de personas y proclama a Jesús, y entonces se salvan más de 3,000 personas. Describe este capítulo de Hechos. Ese es un tremendo crecimiento de la iglesia, una sola persona predicando una verdad sencilla, simple, la verdad del amor de Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Luciano, Juan, bienvenidos. Hechos 1 comenzó con unos 120 creyentes, más o menos, eran los 12 más la gente que seguía en grupo caminando a Cristo. Ahora en Hechos 2 ya hay más de 3,000. Si sacas la cuenta, esos 2,500% de crecimiento en un solo día. Alejandro, bienvenido. Y la historia va a continuar si tú sigues leyendo el libro de Hechos aquí en la Biblia. La gente viene a Cristo a toda hora. En Hechos 3, Pedro y Juan hablan en el nombre de Jesús y un hombre de 40 años que era paralítico de nacimiento se levanta y camina por primera vez. En Hechos 4 oran hasta que el edificio donde estaban reunidos comienza a temblar. En un comentario de narración, Lucas dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y a partir de allí las cosas se ponen cada vez mejores. En Hechos 5, por medio de los apóstoles, ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Los enfermos eran sanados de sus enfermedades y los espíritus inmundos eran expulsados. En Hechos 6 y 7, el peligro que corrían los discípulos aumenta y al mismo tiempo aumenta el poder de Dios entre ellos. Al llegar al capítulo 8, la iglesia es esparcida hacia Judea y Samaria y predica el Evangelio por todas partes. El Espíritu Santo transporta a Felipe de un lugar a otro para hallar un etíope a Cristo. En Hechos 9, Saulo, perseguidor de los cristianos, se vuelve seguidor de Cristo. En Hechos 10, las barreras étnicas y raciales que impedían esparcir el Evangelio comienzan a caer. En Hechos 11 se funda la iglesia en Antioquía. En Hechos 12, mientras Pedro espera su muerte en la celda de una cárcel, la iglesia ora y de repente caen las cadenas que lo sujetan. Prácticamente sale sonámbulo de la prisión.
En Hechos 13 lanza a Pablo a sus viajes de ciudad en ciudad, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y hasta resucitando muertos. Lo que me encanta del cuadro, amados, lo que amo, y aquí lo recoge el pastor Platt en este libro tremendo, radical, se despliega en Hechos, en todo el libro de Hechos en la Biblia, es la manera intencional en que Lucas, el autor de Hechos, exalta a Dios mientras cuenta la historia. Escucha el lenguaje en Hechos 2. Cuando Lucas relata los resultados del sermón de Pedro en Pentecostés, escribe en el versículo 41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Identificaste el lenguaje en voz pasiva? Se unieron. Y esto reclama la pregunta, ¿quién los añadió? Si seguimos leyendo hasta el versículo 47 en el capítulo 2 de Hechos, Lucas se asegura que tengamos la respuesta adecuada cuando dice y escribe, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Quién? El Señor mismo los iba añadiendo. Y la tendencia continúa. En Hechos, en el capítulo 5, versículo 14, dice, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Cuando Bernabé predica el evangelio en Antioquía, el resultado es que una grande multitud fue agregada al Señor. Hechos capítulo 11, versículo 24. Más tarde en Antioquía de Pisidia, en una multitud de gentiles creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Eso está en Hechos capítulo 13, versículo 48. Amados en Cristo, queridos amigos, este es el designio de Dios en medio de su pueblo. Él es el que da su poder a personas con tan pocas posibilidades que queda claro que quien merece la gloria por los sucesos que tienen lugar son de Él mismo. Utilizó pescadores, utilizó recolectores, utilizó gente del pueblo, gente no preparada, gente no estudiada necesariamente. No eran sacerdotes de la iglesia hebrea, porque Cristo nació judío, por cierto. Si de religión se tratase, seríamos hebreos, pues, no judíos. La historia de la iglesia continúa a lo largo del resto del Nuevo Testamento y cuando la leo, no puedo evitar el anhelo de tener esa misma clase de ambiente en la iglesia de hoy. Es lo que yo anhelaría, es lo que anhelo de hecho. Un ambiente donde nos negamos a operar según un esquema mental dominado por el sueño occidental, muy empujado por Estados Unidos de América, que depende de lo que nosotros podemos lograr con nuestras propias habilidades, con nuestra planeación, con nuestro pensamiento, con lo que nosotros creemos que Dios es y quiere. Un ambiente en el que ya no nos conformamos con lo que podemos hacer mediante nuestras capacidades y habilidades naturales, humanas, personales. Un ambiente en donde la verdadera eclesia, que es la palabra de donde proviene la palabra iglesia y que significa asamblea en hebreo, la eclesia confía de manera radical en el gran poder de Dios a fin de proporcionarle a la gente sin probabilidades de éxito recursos ilimitados, inesperados, sin inhibiciones, de modo que el nombre de ¿quién? De Dios sea engrandecido. Yo quiero formar parte de ese sueño. Yo quiero formar parte de esa visión, ¿sabes? El gran tema que tenemos acá, el gran problema que estamos viviendo, amados, es que estamos tratando de hacer lo que nosotros creemos que Dios quiere, en vez de buscarle a Él y que sea Él el que nos diga lo que Él quiere y hacerlo simplemente y obedecerle. Dios no necesita nuestras mentes primero, las necesita después de que le escuchamos y ya en obediencia, luego de haberle escuchado, le seguimos y utilizamos todos nuestros dones espirituales y todos nuestros talentos naturales para entonces ejercer la obra, así como ocurrió con Pedro, que en la primera vez que habló después de haberlo negado, 3,000 personas, 3,000 se unieron a ese que era un movimiento entonces y que hoy conocemos
como cristianismo, que no es una religión. Porque nuevamente, si de religión se tratase, seríamos hebreos, porque Cristo nació hebreo, de la tribu de Benjamín, por cierto. Pero no, Él vino a hablar del Padre, Él nos vino a hablar de amor, Él nos vino a hablar de los diseños del reino para restablecerlo y arrebatárselo a Satanás, que tomó los derechos en aquel huerto, en esta figura, si así lo quieres ver. Y no, para quienes me ven, para quienes me conocen, saben que no soy una persona indocta o poco estudiada, por el contrario. Pero la fe, amados, la fe, queridos amigos, es la que mueve y es la que hace y que logra que continuemos. Vamos a entregarle esta breve reflexión devocional al Señor y dejemos que Él multiplique lo que vamos a sembrar, amados, porque para eso es este devocional. Y nos vemos apenas en 2 minutos en la transmisión del mensaje de la asamblea de este domingo. Padre, gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos das y gracias por lo que has puesto en nuestros corazones, pero también que hemos podido recoger y cosechar del trabajo que tú nos das, aún en estas circunstancias complejas, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas lo que te vamos a entregar y que tú lo multipliques al 10, al 100, al 1000, al 10,000 por uno, como tú quieras, Señor, pero que sea para tu obra. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Nos vemos apenas en unos minutos en la transmisión de la asamblea, del mensaje y la administración del Señor para este domingo. Dios les bendice.